El prestigio de la belleza, Piedad Bonet. También la verdad se inventa. ¿Cuánta verdad contar? Todo el secreto consiste en parecer mentiroso cuando se está diciendo la verdad. Asistí al espectáculo subyugada por el prestigio de la belleza. Capítulo 1. La niña de la foto es realmente fea. Debajo de la enorme capota se ve una carita grumosa, de enormes cachetes y diminutos ojos de zarigüeya, vivos y sonrientes. Sobre el labio superior, como un oprobio, la huella mínima pero inocultable del dedo torpe de Dios que sopló sobre el barro aún fresco para darle vida. Esa niña soy yo y ese relato es, entre otras cosas, el de mis tratos con la belleza. Y como todo relato verdadero, es también hasta cierto punto un ajuste de cuentas con los demás, pero sobre todo conmigo misma, una lona en cuyas esquinas no hay segundos, un laboratorio donde remiendo mi propio Frankenstein. No sé si la mancha sobre el labio es rosa pálido o violeta o marrón, en parte porque la fotografía es en blanco y negro, uno de esos retratos antiguos de bordes blancos y ondulados, y en parte porque ya no tengo el estigma. Por alguna razón misteriosa, a los 3 o 4 años se diluyó, o lo aspiré en un acto desesperado que me libró de él para siempre. Todo comenzó para mí como para cualquier mortal, en el reino del agua, la vieja historia de un sereno flotar que un día cualquiera cesa y se convierte primero en inquietante chapoteo en el vacío y luego en la sensación de que una boca monstruosa te absorbe y te saca de las plácidas tinieblas. Hasta aquí ninguna novedad. En mi caso, sin embargo, la última parte de ese primer capítulo no culminó de la forma sintética, fluida y eficaz que siempre se espera. Cuando mi cabeza empezó a penetrar en el túnel que me conduciría a la salida, me encontré con un obstáculo, el primero de los muchos que iba a tener a lo largo de la vida. Mi persistencia de topo ciego se estrellaba reiteradamente contra un mundo cerrado, un colchón de fulgores violáceos que empezó a provocar estallidos en mi cerebro. Los oídos, que apenas si habían captado hasta entonces pálidos rumores, empezaron a zumbar como si en cada uno de ellos habitara un abejorro gigante. Todo me daba vueltas. Dentro de mi cuerpo sentía un tum-tum de tambores. En mi frente empezó a crecer un resplandor color sangre y en mi boca apareció un sabor amargo. Aquel mar, antes acogedor, comenzó a ahogarme. Yo luchaba como un gladiador diminuto entre las fauces de una fiera. Entonces, en el momento mismo en que mi esfuerzo amenazaba con desfallecer, me convertí en un silbo, en una partícula luminosa que bajaba en espiral desde la eternidad, que es, como se sabe, un mar sin orillas. Un siglo después, salí por un agujero sangrante. El tiempo apareció, me hizo saber que ya no era un renacuajo perpetuo y me instó a usar mis pulmones. Entonces di un alarido pavoroso que era a la vez de liberación y de miedo. Mi madre se asustó al verme. Yo era la primogénita y ella había estado esperando un niño rosado de ojos almibarados como los suyos y una cabeza perfecta, redonda y calva. La cabeza fue siempre fundamental en su juicio sobre la mayor o menor perfección del prójimo. La proporción, la forma y el vigor capilar eran definitivos. Lo que expulsó, en cambio, después de 24 amargas horas de dolores y pujos, fue un ser repulsivo de cabeza oblonga, que venía envuelto casi como presagio atroz, en una sustancia llamada meconio, que no es otra cosa, según definición del diccionario, que un excremento negruzco formado por mocos, bilis y restos epiteliales. Mi madre me dio unos días de plazo para desamoratarme, desarrugarme y entonces sí develar mi verdadero ser, acorde a su noción de belleza. Imposible que la genética le hubiera jugado esa broma cruel, ignorando las pestañas cerradas, la barbilla perfecta y la piel lechosa de ella misma y de mis innumerables tías y primas. Tendría paciencia, pensó, mientras se recuperaba de los malos tratos de la naturaleza, que había hecho que yo desgarrara su vagina causándole una hemorragia que obligó a mi abuela y a un par de asistentas a extender al sol sábanas y trapos durante casi 2 semanas. Aquel plazo silencioso que ella me había dado empezó a tardar tanto que antes del año ya había perdido las esperanzas. Su lógica cartesiana, que la llevaba a pensar que hasta el más insignificante de los hechos está inserto en una trama de causas y efectos, hizo que sin malicia alguna, sin perversidad,
decidiera para sus adentros que, ya que en su familia la belleza era la constante, tanta fealdad debía venir de la familia de mi padre. Este era un hombre normal, de pelo abundante y labios fruncidos, inocente de que en su árbol genealógico existiera una abuela sin gracia, y que tal vez nunca paladeó el amargor final de la frase con que mi madre catalogó durante toda mi vida todo aquello de mí que le resultaba molesto. Esto es heredado de su papá. Sin embargo, aquel deslucimiento mío no iba a quedarse así como así, pensó mi madre, educada en la más absoluta disciplina y con una idea muy clara de que un hombre se labra su destino minuciosamente. Algo podría ella hacer, aunque la cosa no pintara fácil. El impacto de mi fealdad tuvo, sin embargo, rápida compensación para mi madre, cuando mi hermana, con una facilidad pasmosa, sacó su cabeza por el camino ya expedito que yo tan brutalmente había abierto 11 meses antes. Todo en su semblante testimoniaba que se había librado de los genes implacables de la abuela desconocida. Era una niña preciosa, de ojos oscuros, nariz fina y piel transparente como papel de arroz. Mientras nos miraba, una al lado de la otra, mi madre debió preguntarse secretamente por nuestros destinos. Mi hermana ya llevaba buen trecho ganado, pues la belleza, bien se sabe, es ganzúa que hace ceder todas las cerraduras. Pero ¿qué hacer conmigo? La primera decisión fue elemental. Si el espíritu, el carácter, la inteligencia pueden moldearse, ¿por qué no el cuerpo, máxime si éste es reciente, no ha acabado de cuajar, todavía es blando, flexible, maleable? Fue así como se dedicó a frotar mi tabique con manteca de cacao, a peinarme con agua de linaza y de manzanilla, a embadurnar la mancha de mi labio con un pegote de concha de nácar, a darme leche en cantidades colosales para dotar de calcio mis huesos. Todo aquel tratamiento tesonero se combinaba con batas de hojalillo, moños en la cabeza, zapatos blancos y aretes diminutos. Yo fui así altar, tótem, pastel, objeto sagrado frente al que mi madre se doblegaba con reverencia mientras untaba sus sales y sus bálsamos. Yo no sabía que detrás del rito se ocultaba una vocación de alquimista. Mucho tiempo después iba a enterarme de que el amor se manifiesta a veces con desesperación, egoísmo, tretas, trampas, que el amor jamás es inocente. Iba a cumplir 5 años cuando un nuevo ser de cejas pobladas, ojos adormecidos y mejillas color merengue nació dando alaridos en la habitación del fondo. Mis padres no podían estar más ufanos. La criatura no solo era de una belleza luminosa, sino que era un varón, como lo testimoniaba el extraño adminículo color rosa claro que titubeaba entre sus piernas de recién nacido, y que yo conjeturé a primera vista que era una excrescencia vil que hacía de mi nuevo hermano una normal. De modo escueto, aunque con una cierta sonrisa, se me informó que esa subespecie llamada masculina tenía en ese lugar indefectiblemente ese tipo de órgano. Yo recibí al nuevo miembro familiar con una mezcla de curiosidad y recelo. En cuestión de días descubrí el placer de la crueldad, que se tradujo en insólitos experimentos que llevé a cabo a espaldas de mi madre. La niñera metía mis dedos en los ojos de la nueva criatura, tapaba por unos instantes su nariz hasta ver cómo manoteaba con desesperación, mordía uno de sus pies cuando me pedían que la cuidara, mientras mi madre y Narcisa, una joven negra, que llamaban algunas veces la niñera y otras veces la de adentro, mezclaban el agua en la tina. Los berridos de mi hermano me causaban una excitación extraordinaria, un paroxismo de felicidad y terror. Muy tiesa, al lado de la cama, disimulaba, sin embargo, mis emociones y mostraba a mi madre una sonrisa hipócrita cuando me indagaba con una mirada llena de sospechas. La culpa, ese pajarraco que tarde o temprano viene a picotear en nuestras ventanas, no hacía todavía sus estragos. 2 semanas después, un revoloteo generalizado nos permitió enterarnos a mi hermana y a mí de que al día siguiente iba a celebrarse el bautizo del nuevo miembro de la familia. Trajeron vino, flores, postres. En la cocina colgaba desde hacía 10 días un inmenso pernil salado. Me pareció que era demasiada fiesta para el simple hecho de ponerle a alguien un nombre. A la ceremonia religiosa fuimos todos, mi abuela materna, los innumerables tíos, algunos amigos de la familia y el cura. Mi hermana y yo parecíamos un par de pasteles con crema entre nuestros vestidos, y la nueva criatura, con sus puños cerrados, había perdido momentáneamente su condición masculina entre un faldón almidonado que había servido para tal menester por varias generaciones. ¿Por qué agua?, pregunté. Es agua bendita, me explicó la vecina. Si se muere, que Dios no lo quiera,
añadió una de mis tías, se irá al cielo y no al limbo, el lugar a donde van los que no están bautizados. El limbo, hasta entonces solo sabía del cielo, donde estaba el Dios al que le rezaba antes de acostarme. Traté de representarme el limbo y lo que me imaginé resultó muy desagradable. Cientos de almas de infantes llorando a un mismo tiempo, acostados en un enorme colchón de nubes. Durante la fiesta, puesta toda la atención en el recién nacido, en la comida y en las bebidas, mi hermana y yo fuimos felizmente inexistentes. El ajetreo me permitió moverme a mis anchas entre las piernas de los adultos, ensuciando manos y codos y rodillas, y los bordes de mi vestido de organza. Alguien allá arriba dijo que hacía calor, que sería bueno tomar un poco de aire. Opiné lo mismo, pero en vez de dirigirme al patio central, que era donde estaba todo el mundo, me escabullí por el corredor y llegué a la puerta de la casa. La larga calle me anunciaba que al final de ella encontraría un mundo novedoso, que me había sido escamoteado hasta entonces. La decisión era sencilla: ir hacia la derecha, donde yo sabía que estaba la plaza, o hacia la izquierda, donde el pueblo se disolvía en una lejana polvareda. Escogí intuitivamente el camino de lo desconocido. Empecé a caminar con una determinación guerrera y una liviandad de ángel. Vi puertas abiertas y zaguanes que daban a jardines y postigos de los que salía música, y muros en los que había gatos enrollados. El hecho de que la gente con la que me topaba parecía no verme y algo en mis mejillas adormecidas me confirmaron que era invisible. Crucé una calle y otra y otra. El pueblo tranquilo por el que había estado caminando se convirtió en cuestión de metros en una especie de enorme jaula donde cantaban muchos pájaros, en una fiesta llena de algarabía y polvo y correteos. Era una alegría distinta a la que yo conocía hasta entonces, una alegría que nada tenía que ver con la que había en la fiesta del bautizo de mi hermano. Me dejé llevar por otra que había dentro de mí, por una desconocida que en medio de un sueño aspiraba en el aire una mezcla de humo y frutas y fango y perfumes chirriantes, mientras sentía en las sienes unos golpecitos deliciosos y en la barriga aleteos y cosquillas. Anochecía, y las noches de los faroles, que en este momento del relato conviene que sean de un amarillo mortecino, empezaron a encenderse. Giré hacia un callejón lleno de sombra, inesperadamente solitario. Nunca necesitamos tanto de otro como cuando oscurece. La cobarde que siempre ha habitado en lo más hondo de mí empezó a correr alocadamente de un lado para otro, como si mover las piernas con tanto brío garantizara una meta conocida. La desesperación enceguece. El cielo empezó a hacerse cada vez más lejano, como cuando uno cae al fondo de un pozo, y un jadeo animal reemplazó al llanto que pujaba por salir de mi garganta. De repente, una mujer que me había estado observando desde la ventana salió de una casa, me detuvo y, acuclillándose para estar a mi altura, empezó a interrogarme. Un grupo de personas se acercó a curiosear. «Está perdida», dijo la mujer como si acabara de descubrir América. Alguien mencionó el nombre de mi madre. Cuando llegué a mi casa, de la mano de ese alguien, ya había un puñado de personas en la puerta, alarmadas, esperando la comisión que estaba dedicada a buscarme. Fui recibida con abrazos y reproches. La noticia de que había escapado se le había ocultado a mi papá, para no enojarlo. Entré a la casa en medio de suspiros de alivio, ufana como nunca, tremendamente satisfecha de mí misma. No solo había sido capaz de violar el umbral de las prohibiciones, no solo había sobrevivido, sino que además era amada, amada y necesitada. Para remediar mi felicidad, mi madre recurrió a otros ardides, como desde temprano creyó ver en mí ojos vivos y mente inquieta. Concluyó que también había heredado de mi padre la inteligencia, virtud fundamental para la cual había sido elegido como marido, pero la mía era aún inteligencia en bruto, valga el oxímoron, susceptible de ser potenciada y dirigida. Tomó entonces apenas pudo todo tipo de iniciativas, gracias a las cuales mis neuronas fueron bombardeadas con innumerables estímulos. A través de sus axones y dendritas, mis células nerviosas recibieron, mucho antes de pisar un colegio, el impacto del número y de la letra escrita. Y es que para mi madre, que era maestra, la educación era la única forma de salir adelante. Lo creía así,
a pesar de que cuando niña la habían hecho cantar en la escuela una canción que parecía haberse escrito pensando en sus mejillas con hoyuelos y en sus labios de un color rosa idéntico al de la lengua de los gatos. Pues yo, como soy bonita, con poco estudio tendré, y de ese modo obtendré ser una gran señorita. Por fortuna, todo parecía demostrarle a mi madre que, en efecto, yo era una niña lista y sin pereza. De una bolsa de taumaturgo fue sacando entonces no palomas asustadas, sino aes y oes y ues. En el cartoncito donde se dibujaba la E había pintado un elefante. En el que había escrito la A había un ángel de amplias alas. Aquella literalidad, en lugar de defraudarme, me llenó de fascinación. Una parte de mi cerebro, la más oscura, comprendió o creyó comprender uno de los misterios más apasionantes del universo, que cada cosa tangible es susceptible de ser representada por unos signos caprichosos y bellos e irreductibles. Adoré las vocales, mucho más resueltas, directas, ambiciosas que las ásperas consonantes que dependían de ellas para existir. Sentí cosquillas subiendo por mi columna vertebral cuando conocí la palabra Madagascar. Llover, cristal, arena eran pura música en mis oídos, y relacioné la luminosidad de la cara de mi madre con la palabra mar, la más bella de todas. Colgando como cola de cometa de mis recientes descubrimientos, llegó entonces la poesía, que en ese entonces no era otra cosa que palabras llenas de aire que se juntaban de manera caprichosa, como los colores del arco iris en un charco de aceite. La poesía era sonido, pero también una manera divertida de jugar a desbaratar la lógica de las cosas. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, recitaba mi padre, y los versos que más me gustaban eran los que entendían muy a medias. Érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, érase Ovidio nazón más narizado. Las palabras superlativa, alquitara, narizado, creaban en mi cabeza imágenes nítidas de objetos extraordinarios, cuya realidad no me interesaba constatar. Mi madre se encargó de enseñarme poemas, muchos poemas. Descubrí entonces que la memoria, esa potencia de la mente que en la infancia resulta tan irrelevante y en la vejez tan consoladora, podía ponerse al servicio de algo. La consecuencia inevitable fue la práctica abominable de la recitación. En un principio, ignoraba que habría recompensas adicionales a la de salir triunfante del único reto que tenía, no olvidar ni una sola palabra del poema. Esas recompensas, sin embargo, llegaron pronto. No podría decir ahora de qué acto se trataba. Una luz amarillenta me hace pensar que es de noche. El salón está atiborrado de gente, hay movimientos y ruidos y un acomodarse de familias con niños engalanados. Yo misma parezco un pájaro fantástico con mi vestido azul de cielo de volantes. De repente, unas manos me agarran de la cintura, por debajo de la tela, me izan en el aire, me depositan con toda delicadeza sobre una tarima enorme. Frente a esa multitud de ojos clavados en mí, mientras el murmullo de las voces se acalla y da paso a un silencio que me concierne enteramente, que se convierte en una demanda, siento por primera vez en la vida que soy un ser enteramente diferenciado, una persona, como dirían los griegos, que ahora carga con una responsabilidad. Alguien susurra algo a mi oído y yo abro mi boca y dejo que las palabras salgan con movimientos ondulantes, como esas cintas de colores que las bailarinas hacen girar en el aire, mientras me afinco en mis piernas y miro a un punto fijo, para que nada se me escape, para que no me traicione la memoria. Cuando termino, otra música se levanta, música de palmas, torrencial y viva como una lluvia, y yo miro a mi madre que me sonríe porque no la he defraudado, porque he hecho mi número con suficiente gracia. Y entonces otra vez las manos misteriosas me levantan y me depositan en la tierra, y alguien me besa en la frente, y alguien más me acaricia el pelo, donde el moño de seda se estremece como a instancia de los latidos de mi corazón. Como se sabe, en cada uno de nosotros habitan muchos yos. Intuyo que fue aquella vez, en aquel salón de actos, entre la vacilación y el aplauso, donde nació sin saberlo mi yo extrovertido e histriónico, el que se alimenta de la mirada y el reconocimiento de los demás. Un yo que es muy útil a los tímidos y a los inseguros, pero sobre todo a los invisibles. De esto último conozco bien porque hubo momentos de mi vida en que fui invisible.
La invisibilidad en mi caso no era un don como el de esos personajes de los cuentos que pueden escurrirse en espacios ajenos para espiar a los demás o para llevar a cabo sus picardías. Ya quisiera yo. No, ser invisible significaba que cada tanto mi identidad se reducía hasta el punto de hacerme dudar de mi propia existencia. No se crea, sin embargo, que hablo de un debilitamiento de la personalidad. No, personalidad he tenido, en ocasiones incluso en exceso. La invisibilidad, estoy segura, provenía de la mirada de los otros. Padecí de cierta invisibilidad en la infancia, pero mucho más en otras épocas. Estaba en la mitad de mi veintena y flotaba en un mar de incertidumbres, agobiada por tareas que odiaba y que se chupaban todo el tiempo que alguna vez había soñado para la escritura, cuando pasé por una de esas rachas. Cierta vez vi cómo se abría la puerta de mi pequeña oficina universitaria y un hombre sin maneras, un burócrata mañoso que era nuestro decano, asomó su cabeza, rematada por un odioso copete rizado, echó un vistazo general y gritó a alguien que estaba fuera: «Aquí no hay nadie». Quedé estupefacta, porque ya desde hacía un tiempo tenía la sensación de no ser vista. Los amigos de mi reciente marido hablaban entre ellos como si yo no existiera. Mi suegra me ignoraba y los empleados de los talleres de carros o las gasolineras hablaban por sí mismos como si no tuvieran interlocutor. Solo mis alumnos, con sus miradas estáticas, me conferían existencia. Recuperar la sensación de ser algo tangible no fue cosa fácil. Lo logré usando un par de estrategias que me reservo. Básteme decir que el yo oculto fue poco a poco transformándose en un yo irónico y que por tanto, al no necesitar demasiado el histriónico, lo fue moderando. En la infancia y la adolescencia, sin embargo, hice de la convivencia entre mi yo oculto y mi yo público todo un arte, sobre todo para combatir el aburrimiento. Aprendí a inflar el segundo como si fuera un globo de colores y a reventarlo de manera estetórea, en medio de una clase, de una visita de familia, causando a veces la estupefacción, a veces risa. El otro, el tembloroso, estaba siempre en silencio, midiendo, pensando, reflexionando y aguantando a menudo la censura que el yo extrovertido causaba. Mientras yo me convertía en una diminuta y exasperante recitadora, mi hermana jugaba a la pelota, se subía a los árboles y a los muros, jugaba al yoyo, al hula hula, es decir, era feliz. Yo trataba de sumarme a esas actividades sin ningún éxito, pues mis destrezas eran nulas. Me confortaba, sin embargo, pensando en mi don recién adquirido, que a mi hermana, por lo visto, la tenía sin cuidado. Fue en esos años cuando me topé con que existía un camino infalible, aunque tortuoso, para obtener amor de los que amaba: tener fiebre. Las enfermedades que nos amenazaban tenían nombres fascinantes: varicela, salmonelosis, escarlatina. Difteria era en cambio una palabra aterradora, sobre todo porque iba unida en mi mente a una lámina de vademecum que mostraba una lengua postulosa dentro de una boca dramáticamente abierta. Pero la campeona del horror es la tuberculosis. Sobre este mal, Berlamina, la cocinera, contaba historias fascinantes. La que más me gustaba era la de un hombre joven, hermosísimo, quien lo contrajo meses antes de casarse, de modo que el padre de su prometido anuló el matrimonio. La muchacha entró en una crisis depresiva y no quiso volver a comer. El novio fue recluido en una cabaña, fuera del pueblo, en total aislamiento. Sus hermanos le depositaban la comida en la puerta, envuelta en papel de estraza. Un buen día no recogió la comida. Fue la señal de que había muerto. Cuando fueron a darle la mala noticia a su prometida, se encontraron con que, víctima de inanición, había expirado hacía poco. Con historias como esta empecé a disfrutar los placeres de la tristeza. En casa fuimos víctimas, sin embargo, de un mal más pedestre, menos legendario que todos los anteriores: sarampión. Primero cayó mi hermana, luego mi hermano y finalmente yo. A pesar de su carencia de aura, la enfermedad tuvo sus ventajas. La primera de todas, y menos importante: no podíamos ir al colegio. La segunda, mi madre nos llenaba de mimos. El sarampión fue combatido como tocaba. Se cerraron las ventanas para espantar el sol y el viento, y se cubrieron las lámparas con papel celofán rojo. Durante días respiramos con dificultad en un gran útero de paredes encarnadas, donde las sombras se alargaban como espectros. Se trataba de otra dimensión, de un juego de fantasía solo comparable al de explorar con una linterna las grutas que mi hermana y yo armábamos con las cobijas. La fiebre hizo que mis ojos azogados produjeran visiones eléctricas, juegos de círculos concéntricos por los que yo me deslizaba como un pez ardiendo.
Mi madre venía cada rato a tocarnos la frente y a meternos el termómetro en la boca. Ese aparato con su tripa plateada nos parecía hermoso, pero más hermoso era ver que ella, después de mirarlo fijamente, comentaba como para sí y con desconsuelo que teníamos 38 grados de fiebre. ¡Qué cifra cabalística! Mi papá había contado que de niño la fiebre del tifo le había hecho sentir que volaba por encima de los tejados, de modo que pudo mirar todo lo que ocurría en los patios de las casas. Yo cerraba los ojos con la secreta esperanza de empezar a levitar, de atravesar las paredes y ya en el aire de convertirme en una especie de ángel invisible y boyerista. Pero lo mejor de todo era que si la enfermedad era más o menos grave, una vez me dieron paperas. Mi papá venía a sentarse al borde de mi cama 3 veces al día, por la mañana, antes de irse al trabajo, a mediodía, hora del almuerzo y por la noche, cosa impensable en otras circunstancias, y pasaba su mano por mi frente mientras decía palabras cariñosas. Con la madre era otra cosa. Ella era algo tan natural en la vida que se convivía con su cariño como con aquellos útiles que apreciamos sin saberlo. Una almohadita, un suéter viejo, el pocillo donde nos servimos el café todas las mañanas. El padre, en cambio, era siempre alguien por llegar. El caballo que montamos asustados con el corazón rebosante de dicha, un regalo de Navidad que alcanzamos a divisar, envuelto en papel plateado, arriba de la alacena. Anonadada por el descubrimiento del sexo de mi hermano y deduciendo con horror que mi padre debía tener en ese mismo sitio algo semejante, corrí hasta mi habitación a media tarde de un día cualquiera. Me quité los calzoncitos de tela y me despatarré en el suelo frente al espejo de la cómoda, no solo para analizar las diferencias, sino para examinar a fondo lo que se escondía entre mis piernas, que nunca, vaya uno a saber por qué, se me había ocurrido examinar. Mientras metía los dedos en aquella limpia y pequeña ranura y constataba que entre 2 mullidos cojines se alzaba una lengua diminuta y pálida, entró Narcisa con una canasta que acababa de vaciar y se quedó mirándome con una severidad solo superada por el asombro. Con una intuición de lo prohibido que no sé de dónde puede resultar a los 5 años, cerré mis piernas y me bajé el vestido, pálida como la muerte. «Eso es pecado», sentenció Narcisa, y enseguida añadió algo peor: «Le voy a contar a su mamá». Aunque yo tenía apenas una vaga idea de qué era pecado, comprendí que esa palabra expresaba algo atroz, inconfesable. Llorando a mares, me prendí a sus piernas y hundí mi cara en el delantal, que olía a jabón y a cebolla. «¿Qué me da para no contarle?», dijo Narcisa implacable. Desde allá abajo, con la cara hirviendo, le pregunté qué quería. «El corazoncito de metal», volvió a decir bajando la voz. Se trataba de un colgandejo que me había traído una tía de uno de sus viajes, un corazón tornasolado que mi madre llamaba un relicario. Corrí hasta el cajón donde lo guardaba y se lo entregué, todavía llorando, esta vez de rabia. «Mala», dije, «mala usted, que por cochina se va a ir al infierno». ¿A quién podía preguntar yo por el infierno, del que solo sabía que era un lugar a donde iban los pecadores después de morir? No sería mi padre, que llegaba todas las tardes de su trabajo, nos mimaba un poco y luego se hundía infinitamente en las páginas del periódico. Tampoco a mi madre, que con tal pregunta se pondría alerta y descubriría mis culpas. A Narcisa no le iba a preguntar, porque la odiaba, y a mi hermana menos, porque ¿qué podía saber mi hermana de nada si ni siquiera le gustaba aprenderse poemas de memoria? Los hermanos de mi madre eran varios, pero solo 2 nos visitaban a menudo: que era la menor y me leía cuentos, y R, que era aspirante a cura, y aunque llevaba sotana, llegaba siempre en bicicleta a hacernos visita. Tenía 16 años y creo que lo que le gustaba tanto de ir a nuestra casa en los fines de semana, cuando lo dejaban salir del seminario, era que allí podía saciar el hambre que traía de su encierro y que mi abuela, pobre y austera, no remediaba. Era, según mi madre, una langosta devoradora, que arrasaba con cuanto bocado encontraba a su paso. Cuando R llegaba, mi hermana y yo nos arrodillábamos pidiéndole que nos diera una vuelta en la parrilla. Los paseos que hacíamos nos permitían recorrer un pueblo desconocido. Desde su bicicleta descubrí cosas que jamás había visto: vísceras sangrantes de animales desollados, locos amigables que sonreían sin dientes, enormes cantinas llenas de leche, un panal oscurecido de abejas. En su siguiente visita le pedí, como siempre, que me diera una vuelta a la manzana. Mientras iba sentada allá atrás, firmemente agarrada de su cintura, sintiendo el olor del polvo que levantaba la bicicleta, tuve una revelación.
Era él, que tenía contacto directo con Dios, el que me podía describir qué había en el infierno, ese lugar al que yo ya estaba condenada. Cuando estuvo frente a la casa, mientras inclinaba suavemente la bicicleta para acomodarla contra la acera, como siempre hacía, yo, fijos mis ojos con curiosidad en la circunferencia perfecta de su tonsura, le expresé mi inquietud. Debió parecerle una pregunta muy apropiada para su formación eclesiástica, porque sin sorpresa ninguna, como quien informa del resultado de una operación matemática, dijo: toda clase de torturas. ¿Torturas? Esa palabra era inquietante. No acababa de saber su significado, pero mi orgullo me impidió preguntar qué significaba. R, arriesgándose a ensuciar la sotana, se sentó conmigo en el quicio de la puerta. Entonces hizo una descripción minuciosa de los horrores del infierno, que comprendían despellejamientos, quemaduras, lenguas arrancadas, ojos quemados con hierros candentes y pailas hirvientes, llenas de aceites y manejadas por demonios que iban tirando a su fondo a los miserables seres que, temblando de terror, esperaban su turno. No dije nada porque el miedo se me había convertido en un espasmo en el vientre que pronto se transformó en horribles retortijones. Corrí hasta el baño con los ojos desorbitados, conteniendo la respiración, y me senté en la taza, con las piernas colgando, mientras mi cuerpo excretaba una materia líquida tan fétida como los vapores del infierno. Muchos años después, cuando ya pertenecía yo a la secta de creyentes en la poesía, leí al peruano Jorge Eduardo Eilson. Quiero tan solo conocer mis intestinos, clama un verso suyo. También yo, desde muy pequeña y aún sin saber que había nacido untada de meconio, estuve obsesionada por conocer mis intestinos. Nunca me pareció natural, como a casi todo el mundo, ese acto tan cotidiano de sentarse y expulsar una materia infecta que emprende un camino de regreso a la tierra, o tal vez al mar. Eso no era seguro en aquel entonces. Pero además me fascinaba imaginarme esos tubos blandos que se enroscaban dentro de mí y que equivalían a túneles tortuosos e infames. Estas ideas tenían que ver, creo, con que muy precozmente, tal vez aquel día en que R me reveló que el infierno era un centro de torturas, descubrí la conexión inexorable entre mis emociones y las tripas. Toda la vida he sentido el miedo, la felicidad e incluso el amor, no en el pecho como todo el mundo afirma, sino en ese lugar desprestigiado, sujeto a bromas, decididamente antipoético que son los intestinos. Quise saber más del infierno, de modo que, aparentando gran serenidad, me acerqué con mis inquietudes a mi padre, único ser a mi alcance que podía ampliar mis conocimientos. En principio, él se pasó la mano por la barbilla, como si temiera con explicaciones erradas caer en graves malinterpretaciones religiosas, pero enseguida fue a la pequeña biblioteca de la sala y sacó 2 libros llenos de ilustraciones en blanco y negro, cada una de las cuales tenía debajo una pequeña frase. Primero me mostró las concernientes al cielo, que mostraban todas ángeles y nubes y rayos luminosos y un hombre de túnica al lado de una mujer de pelo muy largo, siempre muy quietos, en actitud contemplativa. Luego las del purgatorio, categoría nueva para mí, llenas de almas desnudas. Debajo de una representación fantasmal se leía una multitud de almas que detrás de nosotros venía. Y finalmente las del infierno, una de las cuales mostraba lo que a primera vista parecían gusanos hinchados arracimados sobre rocas, pero que, si se observaba bien, no eran otra cosa que montones de cuerpos nervudos que se revolcaban de dolor porque la lluvia, que mi padre me explicó que era de fuego, los torturaba. La frase decía: las miserables manos apartaban del sí el no interrumpido fuego. En otra, unos demonios con cuernos, pezuñas, cola y alas de murciélago chuzaban con grandes tenedores a una pobre alma desnuda, un hombre, pues tenía un miembro colgante como el de mi hermano, que se tapaba la cara y se estiraba como huyendo del dolor. La explicación que la acompañaba era incompleta, y alcanzándole después con más de 100 chuzos, le decían: 2 puntos y nada más. ¿Qué le decían? Mi padre no supo contestarme. Seguramente no había leído el texto completo. Meditabunda, sobrecogida, le pregunté cuánto podían durar esas torturas. Imaginaba que después de muertos los pecadores permanecían un tiempo en el infierno, otro en el purgatorio y finalmente, de modo apenas justo, eran trasladados a ese mundo gaseoso y eternamente iluminado que era el cielo. Pero mi padre respondió con una seguridad impasible: toda la eternidad.
había descubierto lo terrible. Mis noches se llenaron de pesadillas. ¿Podía existir un espacio sin tiempo, o mejor, un espacio que durara todo el tiempo? La eternidad, esa realidad que me esperaba más allá de la vida, se me representaba, a mí que no había visto el mar, como un mar infinito de tinieblas, o mucho peor, como algo que mi cabeza no lograba abarcar ni comprender. Años después vi pinturas de Friedrich y de William Bradford, que me remontaron a esas imágenes aterradoras de mi infancia y que me hicieron sentir los mismos estremecimientos. Eternidad e infierno entraron en batalla en mi imaginación. ¿Qué era peor, el magma vacío y sin orillas del no tiempo, o el espacio contundente, lleno de castigos estremecedores y gritos delirantes, dominado por el demonio? Como un alcohólico que persiste en su vicio a pesar de que el médico le ha dicho que cada copa que tome es un paso certero hacia la muerte, así yo me envicié durante una temporada a mirar y remirar las láminas de la Divina Comedia. Lo hacía durante el día, cuando la luz que da relieve a las cosas nos hace pensar que somos eternos y todopoderosos. Una curiosidad morbosa me hacía ir hasta el anaquel de los libros, abrir la puerta con cierto sigilo, sacar el libro enorme que apenas sí podía cargar y echarme boca abajo sobre la cama a hojear sus páginas. En la noche pagaba mi precio. 2 o 3 horas después de dormirme, abría los ojos y me encontraba con la oscuridad y el silencio. Una pareja macabra que venía por mí, dispuesta a arrastrarme a los infiernos en mi calidad de pecadora y a entregarme a unos diablos bestiales que me arrancarían la lengua, la piel y las uñas. El llanto no es una respuesta al espanto. Muda, literalmente muda, caminaba descalza hasta la habitación de mis padres, sintiendo cómo me seguían por el corredor unas presencias sobrenaturales. Al oído de mi madre confesaba que tenía miedo. ¿De qué?, insistía ella. Yo bajaba la cabeza y me encerraba en un silencio sin resquicios. Una noche, sin embargo, mi otro yo contestó con todo desparpajo: de las historias que me cuenta Narcisa. Asustar a la niña, que es tan nerviosa, dijo mi madre, enojada mientras buscaba las gotas de valeriana. Al caer sobre mi lengua formaron estrellitas, fugaces y amargas. A Narcisa y a mí nos había unido la culpa, un sentimiento a menudo más poderoso que la amistad o el amor. Nuestros ojos se cruzaban a veces como dos amenazas. Entre su baúl reposaba perfectamente inútil el corazón de metal que la hacía culpable de soborno. En mi conciencia el horrible pecado que me había condenado al infierno, pero un niño es siempre un enemigo poderoso, y ella no había contado con eso. Despidieron a Narcisa. El peligroso testigo de mi crimen había desaparecido, pero yo quedé en un ambiguo estado en que se mezclaban la tranquilidad y la culpa. Sí, yo era mala, había mentido. No era Narcisa la que nos contaba cuentos de miedo, sino Belarmina, la cocinera. Pero a ella yo no iba a delatarla, no quería privarme de sus historias, donde el terror era como un fuego que ponía a bullir nuestros corazones, ávidos de maravillas. Mi madre contrató otra niñera. Esta llegó a la casa acompañada de una tía y de una hermana pequeña que venían a instalarla en su cuarto como una joven novicia que se dispone a entregar el resto de sus años al retiro espiritual de un convento. En el momento de decir adiós, ya sin la caja de cartón que había traído, pero con un pañuelo arrugado entre las manos, la muchacha se desató en un mar de lágrimas. Mi madre la consoló diciéndole que no fuera bobita, que allí no iba a faltarle nada, pero yo adiviné por la arruga de su frente que empezaba a anticipar serias dificultades. La tía guardó un silencio pesaroso. La niña se colgó del brazo de su hermana durante un minuto con una risita nerviosa y luego partieron sin volverse a mirarla ni una sola vez. Desde que vi a mi nueva niñera emerger de su llanto, con la punta de la nariz colorada y los ojos azules enrojecidos, me enamoré de ella. Era una verdadera belleza, pequeña y liviana como un caracol. Tenía el pelo ondulado de un rubio que por momentos era casi del color de la cabuya y la piel transparente de los ángeles. De inmediato la identifiqué con la mujer de las láminas del libro de mi padre, razón por la cual voy a llamarla Beatriz, ya que he olvidado su nombre. Cada tanto tiempo durante aquel primer día, Beatriz tuvo breves accesos de llanto, siempre espontáneos y cortos y de una sobriedad encantadora. Sacaba el sucio pañuelo arrugado y con maneras de princesa se secaba las mejillas
y los lagrimales. Mi hermana y yo no nos desprendimos de su lado y la acosamos con preguntas sobre su desdicha que ella se negaba a contestar moviendo suavemente la cabeza, de modo que los rizos le caían desordenadamente sobre la cara. La arrastramos al solar y le mostramos el fogoncito de piedra donde jugábamos a cocinar, pero no pareció entusiasmarse. Luego fuimos hasta la sala y pusimos a sonar el disco de La tarara sí, la tarara no, pero tampoco mostró ninguna sorpresa. Mi hermana trajo su hula hula, yo mi caja de colores. Beatriz apenas si sonrió ante tales maravillas, como si viniera de un país encantado donde la esperaran tesoros infinitamente mayores que no alcanzábamos a imaginarnos. Esa noche me dormí con el corazón atolondrado por una pasión que hasta entonces desconocía, y el deseo secreto de llenar de besos las manitos entumecidas de Beatriz, lo único feo en toda su persona. Al día siguiente, apenas me desperté, brinqué de mi cama deseosa de verla, pero me encontré con la horrible noticia de que se había ido de madrugada y de puntillas, con su maltrecha caja de cartón y sin despedirse de nadie. Mejor que mejor, sentenció Belarmina, porque era una melindrosa. Lo que dice Burke lo pude constatar plenamente en aquella ocasión, que una belleza afligida suele ser la más conmovedora. Solo había una aflicción mayor que la de Beatriz, y era la mía, que a la edad de 5 años había perdido mi primer amor en cuestión de horas. Mi hermana apretaba los labios para que no entraran en su boca las cucharadas de sopa que mi madre le daba. Odiaba los frijoles, el chocolate, las tortas de espinaca o de zanahoria que preparaba, con mano maestra la cocinera. Mi hermano escupía las compotas de banano y las papillas de arroz. Yo, en cambio, devoraba todo lo que me ponían en el plato, con aparente deleite. Para mi madre aquello constituía un mérito, aunque mi pequeño cuerpo lo resentía. La niñita glotona engordaba a toda máquina, de modo que su cara redonda era toda grandes mofletes y frente. Mi madre opinaba que mi frente era distinguida, así que yo no tenía capul, como mi hermana, sino el pelo agarrado de medio lado con una hebilla. Apenas la comida pasaba por mi garganta, yo la sentía incorporarse a mis tejidos, a mi hígado, mi páncreas, mi estómago, en fin, a toda mi interna persona, que era en mi imaginación, puesto que mis conocimientos anatómicos eran nulos, una especie de ciudad fantástica llena de montículos y depresiones. Nos repetían a diario que hay que alimentarse bien, comer de todo, porque hay niños que se desnutren, se enferman y pueden morir. Yo comía, pues, compulsivamente para no correr ese riesgo. No podía olvidar que era pecadora, y cuando los pecadores mueren, se van al infierno.